Vale la pena resaltar que ellos no solamente evalúan los pacientes que están allí en Fredericton, sino que también ven pacientes alrededor de toda la provincia, lo cual pues los convierte a ellos en un centro de referencia para el manejo de la enfermedad. Este es como tal el centro de referencia, ¿sí? La fachada inicialmente, este puente que ven ustedes acá es el puente que comunica el centro de rehabilitación con el hospital como tal. Por acá tenemos un videito que de pronto no se deja ver. No sé qué le pasa a esto, vamos a ver si por aquí, bueno, no sé, no sé qué pasa con el video que no funciona, pero la idea es que aquí justo a la derecha de la imagen está el hospital, que es un hospital de 4 pisos, donde tienen pacientes pues hospitalizados. Ellos rara vez llegan a hospitalizar pacientes con ELA. Algunos pacientes que ven de referencia, que remiten de otros lugares, pueden llegar a verlos ahí. El centro de rehabilitación como tal es un centro que tiene 2 pisos dedicado enteramente a todo el proceso de rehabilitación. Nuestra experiencia empezó con ellos el martes 23 de junio, puntualmente valorando pacientes, digamos, yendo con cada uno de los pacientes en la valoración, junto con terapia respiratoria y la doctora O'Connell, que es la fisiatra. Entonces, ¿qué cosas resaltamos y traemos de toda esta experiencia? Ellos están muy bien organizados, tienen más o menos 15 años de experiencia, en los cuales han venido aprendiendo, entendiendo cómo funciona el proceso, y tenían el tema, por ejemplo, de la clínica día, donde hacían que el paciente fuera, estuviera allí en su habitación cómodo y demás, pero durante todo el día para las diferentes valoraciones, al final se dieron cuenta que era muy agotador y finalmente pues han definido que el paciente está, digamos, en una jornada, sea en la mañana o en la tarde, en una localización específica donde van a ver las diferentes especialidades. Entonces, como ustedes pueden ver acá, está como la fecha en la que se da la valoración, en qué localización va a estar. Entonces hay diferentes habitaciones, el nombre del paciente, noticas adicionales, y están organizados por horario. ¿Sí? Lo primero que se hace es la valoración por enfermería, que ya ahorita les comentaremos cuál es la actividad de cada uno de ellos. Posteriormente a esto va la visita del médico como tal, junto con terapia respiratoria. Allí ellos mismos hacen las pruebas ventilatorias si se requieren para los pacientes, sobre todo porque pues no hay chance de que tengan pruebas ventilatorias como recientes o cercanas. Luego reciben la valoración por fonoaudiología para la parte de comunicación alternativa y aumentativa, y por último la valoración por terapia ocupacional y fisioterapia, que está muy relacionada con la prescripción o ayuda con tecnologías para facilitar la independencia de los pacientes. Valioso también que justo antes de la valoración se realiza una reunión preclínica donde comentan los casos y como los objetivos que plantean para estos pacientes, las dudas que de pronto ya han sido comentadas previamente, y al finalizar la jornada nuevamente todo el equipo se reúne y comenta lo que se ha encontrado como tal con el paciente y las decisiones que se toman. También me pareció interesante que le hacen una citación al paciente, donde le envían como una carta donde describen cuál va a ser su médico tratante y los horarios en los que va a ser valorado por las diferentes especialidades. Eh, Como lo alcanzamos de pronto a ver un poquito la previa, la que tiene mucho que ver con esto, ellos procuran en su abordaje centrado, digamos, por problemas del paciente, generar un acercamiento para discutir las cosas que más le preocupan al paciente, no solamente con la progresión de la enfermedad, sino también de otras cosas que pueden ser importantes, como pues, más allá de la cialorrea, por ejemplo, el uso de tecnologías para hablar, para defenderse, para ser mucho más independiente. Todo esto, digamos, que se tiene mucho más en cuenta en estos casos, en estos pacientes. Posterior al cierre, ellos generan esta otra intervención o este otro resumen como tal, donde se genera también como las siguientes valoraciones, donde ellos como equipo, pero también el paciente conoce en qué momento va a ser valorado nuevamente y qué especialidades o quiénes
quiénes más van a poder valorarlos posteriormente. Creo que la organización y la estructura que tienen está muy, muy chévere, muy organizada, y una de las cosas que, que nos pareció muy interesantes es el hecho de que pues, ellos no necesitan solicitar autorizaciones para estas valoraciones, que quizás es la limitante mayor que tenemos nosotros, la barrera que existe con el sistema de salud de pedir las autorizaciones y que las autorizaciones estén generadas para ciertos lugares específicos. Posteriormente, cada uno de ellos, de acuerdo a lo que va encontrando, genera como un resumen clínico, resumen que se le envía al paciente, pero que además queda consignado dentro de las historias de cada uno de los pacientes, para que con mayor facilidad se pueda revisar la fecha y las diferentes actualizaciones que tiene el paciente como tal. Lo que mencionaba también Marla, ellos tienen un cronograma muy organizado de lo que se va a evaluar, como las fechas determinadas de la valoración de los pacientes, que usualmente es los martes. Todos los martes es el día que ellos evalúan pacientes con ELA, pero cuando tienen, digamos, un poco más de pacientes, pueden hacer 1 o 2 miércoles adicionales al mes para poder valorar los pacientes. Adicionalmente a eso, cada uno de los médicos tratantes tiene su listado de pacientes, donde adicional a las valoraciones que se hacen en conjunto con los pacientes y con todo el equipo, cada uno de ellos puede, por ejemplo, realizar simplemente seguimientos mediante telemedicina para poder resolver dudas, abordar o ampliar otros temas. Por ejemplo, digamos, tuvimos la oportunidad de ver un paciente que estaba en proceso de fin de vida, un paciente con traqueostomía, que de hecho son pacientes que rara vez llegan a tener ellos allí. Creo que en todo el tiempo que lleva la clínica han tenido solamente 2 pacientes con ELA que han tenido traqueostomía. En ese proceso acompañan de una manera muy, muy bonita e integral a la familia y están ahí para brindarles todo el apoyo. Pasando por esto, digamos que cada uno de los actores de todo este proceso tiene sus roles perfectamente definidos. Entonces, por ejemplo, la primera aproximación, que es la que hace enfermería pues aplica la escala funcional, lleva a cabo la toma de signos vitales, peso, talla, y adicionalmente a eso es quien inicia ese proceso de anamnesis de los problemas a tratar por los diferentes equipos con este formato que les había mostrado, como que allí empieza todo el proceso de cuáles son los temas a tratar por el equipo. Adicionalmente a eso, pues hacen la visita conjunta, pues la doctora con o el doctor Embry, junto con Beth, que es la terapeuta respiratoria, que si se requiere hacer las pruebas de función pulmonar con espirometría, picoflujo, capnografía, cuando se llega a requerir. Ellos allí no hacen habitualmente ni SNP, ni PIM, ni PEM. Y pues digamos que dentro de las cosas que vimos, además del tema del uso de BiPAP y demás, en ese proceso con el ventilador, ellos tienen una cuestión que se llama la pieza vocal, el mouthpiece ventilation, que es esta piecita que ustedes ven acá, donde el paciente en estado de alerta y demás puede simplemente tomar la piecita y como inspirar, expirar, y eso les ayuda a mantener, por ejemplo, la comunicación, a hablar, a mantener, por ejemplo, sesiones virtuales, algunos docentes, por ejemplo, a continuar sus clases, pues mientras su capacidad pulmonar lo permita. ¿Qué, digamos, diferencias podemos encontrar allí? El tema del ventilador, la ventilación no es algo que esté facilitada o soportada por el sistema de salud, es decir, eso no hace parte de su plan de beneficios, por poner como un equivalente. Las personas tienen que comprarlo. Los únicos que tienen acceso a eso a través de su sistema de salud son los militares, que es un régimen especial, pero los demás tienen que adquirirlo. Lo que hacen a veces, similar a lo que ocurre aquí, digamos, en algunos momentos cuando no se entrega rápido el ventilador, es que a través de fundaciones o incluso con algunas donaciones que ellos tienen allí dentro del centro, prestan el ventilador mientras tanto, e incluso las asociaciones de pacientes soportan mucho este tema de la ventilación. Digamos que las funciones de los médicos, de los fisiatras, que son quienes están allí con ellos, son muchas, pero digamos que de forma grande, además de acompañar y además de hacer pues, todo el proceso de telemedicina y demás, facilitan la solución de problemas prácticos del paciente, la cealorrea, cuando se ve, pues, por ejemplo, la necesidad de pasar a gastrostomía, también van como generando estos puentes, comunica a los pacientes las diferentes opciones, brinda
brindan la información y registran también todo el tema, digamos, de voluntades o decisiones del paciente, realiza prescripción de medicamentos y un tema que nos pareció también muy interesante es que si detectan alguna otra condición que requiera ser tratada allí mismo, por ejemplo, una de las pacientes tenía una tendinitis en el hombro, inmediatamente pidió los insumos y pudo hacer su procedimiento inmediatamente, cuestión que pues para nosotros acá es un poco más compleja por temas de autorizaciones y demás, pero pues son situaciones interesantes. Aquí quiero hacer una pausa para contarles dos cosas que nos parecieron también muy interesantes y es que además de las valoraciones que ellos hacen dentro del centro como tal, ellos tienen telemedicina para valorar a sus pacientes cuando los pacientes están fuera de la ciudad, pero dentro del mismo estado. Y también hacen más o menos cada 3, 4 meses, dependiendo digamos, del volumen y de los requerimientos, visitas a diferentes ciudades en otros lugares de la provincia, donde ya sea que puedan visitar a los pacientes dentro de sus hospitales locales, como citarlos en el día y visitar y hacer que los pacientes estén allí para las valoraciones. Usualmente va el médico junto con, dependiendo de lo que vean, terapia respiratoria, terapia física o incluso terapia ocupacional, pero también programan en algunos pacientes con movilidad muy reducida visitas a su domicilio, visitas a domicilio que son o dentro de la misma provincia o incluso dentro de la misma ciudad. Eh, Allí tuvimos la oportunidad de ver, además de esa visita a domicilio, a la casa del paciente, la visita a lo que se llama como home nursing, que son, por decirlo de alguna manera, ancianatos, que yo creo que no es tal vez la traducción correcta, teniendo en cuenta como la configuración que tienen, pero también van hasta allí, visitan a los pacientes, les dan como sus indicaciones y demás, y toda la información queda registrada también en estos formatos que habíamos comentado. De acuerdo a lo que necesita el paciente, va solamente el médico y en otras oportunidades van los diferentes terapeutas. Ellos hacen fisioterapia, donde brindan, digamos que además de todas las actividades pequeñas en fisioterapia que pueden hacer para ayudar a mantener su independencia y su movilidad, lo más llamativo de todo esto pues es la cantidad de tecnologías que están disponibles para facilitar su calidad de vida y para maximizar su independencia. Entonces, a través de impresoras 3D tienen diferentes dispositivos desde instrumentos para poder abotonar, para agarrar los vasos, para poder cortar, para poder mantener, por ejemplo, la digitar en el teléfono o en una tablet, instrumentos como este para poder facilitar la aplicación de gotas. Aquí esto no se alcanza a ver también, pero pues es este dispositivo que simplemente insertan la manita para poder mantener, digitar o pues escribir en una tablet. Y una de las cosas que también son interesantes aquí, pues son muy interesantes aquí, es el hecho del uso de la realidad virtual, que para muchos pacientes, por ejemplo, con disnea y ansiedad, puedan hacer meditaciones al aire libre sin necesidad de estar físicamente al aire libre, les ayuda bastante. De hecho, tienen pues algunas intervenciones también en este sentido para poder ayudar a los pacientes. De forma también muy interesante con todo este tema de las tecnologías, ustedes saben que conseguir estos dispositivos o estos aditamentos es a veces costoso, que claro, uno los puede conseguir por Amazon, por Mercado Libre, pero puede ser costoso. Y existe algo que les quiero mostrar, que es una página de dispositivos como asistidos, que de hecho está abierta y gratuita, yo no sé por qué, ya, aquí Eso está. te iba a decir. Están los links a todos los diseños y Claro, yo tengo un amigo que puede imprimir gratis en 3D aquí en Colombia. súper, pues nosotros aquí, súper genial, Marcela, me parece maravilloso. Esto existe y me pareció un boom porque pues la gente que de pronto no tiene recursos tiene la forma de acceder a esto, ¿sí? De hecho, nosotros hemos aquí hablado internamente en el hospital para plantear la posibilidad, por ejemplo, de unirnos similar a como están ellos allá unidos con su facultad de ingeniería de la universidad para, hey, ¿cómo podemos hacer esto y cómo podemos facilitarle la vida a los pacientes con este tipo de cosas? Entonces, aquí está justamente el link. Se los paso por acá. Se escucha muy bajito, Doc. No, ahora sí no se escucha nada. Se desconectó. Voy a continuar
y si la doc se conecta ahí la vamos escuchando, ¿vale? Ok, cuando pongas compartir, te toca compartir con audio. Ok, ¿no se escucha? No, no se escucha nada. Ay, caramba, ¿qué dice? Cuando pongas compartir, te toca hacer compartir con audio. Vale, voy. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, te escuchamos a ti, sí. Pero Ah, si estabas listo. poniendo un audio o otra cosa, no. No, estaba Ah, ok. esperando que la doc Castelar va a comentar algo, Ah, Sí, que es que yo la me escuché salí hablando. accidentalmente, lo siento. Sí, tranquila. Sí, lo que pasa es que ellos tienen una ventaja y es que ellos dentro del grupo donde tienen fisiatras, neurólogos, terapeutas, tienen un ingeniero biomédico, hace parte del grupo y él es el que hace todos los aditamentos y se valoran de manera individualizada, paciente por paciente y ellos a mí allí mismo los hacen. O sea, nosotros podríamos intentarlo y es lo que queríamos como compilar, vincularnos un poco a la Facultad de Ingeniería de la universidad para ver si lo logramos, porque ahorita no lo tenemos. Exacto. Eh, digamos que hablando un poquito más de todas estas tecnologías, entonces, por ejemplo, a los pacientes los ubican o sea, la valoración del paciente no es en un consultorio como tal, ni siquiera en una habitación, pues, como tal de hospitalaria, sino en una habitación similar a esta que ven ustedes acá, donde además de la cama están diferentes dispositivos que ellos pueden utilizar o aprender a utilizar. Por acá ok. arriba, esto no está aquí en la foto, pero por acá arriba hay una grúa, el baño, esto que ustedes ven acá es una chapa de la puerta automática que se puede abrir como con un clic básicamente, entonces no necesita uno tener la fuerza suficiente para jalar y el abrir y cerrar la puerta. Eh, Aquí también estos parecen en realidad como apartaestudios, que además de la salita y demás, tienen su cocina, entonces si el paciente requiere, por ejemplo, algún tipo de asistencia para aprender a mantener su independencia para cocinar y demás, lo pueden hacer. Las terapeutas ocupacionales Ok. individualizadamente también les ayudan un montón con eso. Tienen otra cuestión que son los dispositivos inteligentes, desde ventiladores hasta pues Alexa y demás cosas, para enseñarles a los pacientes a usarlas, para que pues si lo van a adquirir ya sepan cómo hacerlo y sepan que sí van a funcionar. Ellos se valen mucho de la tecnología, sobre todo en cuanto a temas como celulares y tablets. Incluso digo yo que esto no es publicidad política pagada porque no hay nada pago aquí, pero la tecnología que tiene Apple versus la tecnología que tiene Android es mucho mayor, sobre todo en temas, por ejemplo, las últimas generaciones con eye tracking, por ejemplo, uno puede manejar la tablet o puede manejar el celular, cosa que pues es muy interesante cómo ellos desde terapia ocupacional, porque esto lo hacen las terapeutas ocupacionales, enseñan a los pacientes a manejar este tipo de dispositivos y elementos, y yo creo que ese es el valor agregado que tiene la terapia o las terapeutas ocupacionales en este proceso. De acuerdo. Lo que ustedes ven Y abajo, bueno, señora. gracias. A mí me gustaría mucho resaltar este punto, porque de las cosas que aprendimos y lo que yo estoy encantada obviamente como fisiatra, es que allá la rehabilitación va enfocada número uno a la independencia del paciente, a nivel de movilidad, a nivel de autocuidado, a nivel de comunicación. Entonces nunca vimos ni sesiones de terapias ni para estiramientos, ni para esto, ni para aquello, sino para mantener la independencia todo el tiempo, valiéndose de cosas tan sencillas que sabemos que existen, pero que de pronto en Colombia no hemos explorado tanto, por poco, por no sé. Y es tecnología incluso sin costo, algo como Siri, Alexa, enseñarle al paciente a usar cosas de esas, otras de tecnologías de bajo costo y otras de alto costo. Pero es anticipado a todo y la rehabilitación es espectacular. O sea, allí, por ejemplo, en las habitaciones esas, que es donde rehabilitan, hay hornos, hay estufas, hay secadores de cabello y lo que se busca es que el paciente pueda mantener todas esas habilidades todo el tiempo que se pueda. Eso con relación a independencia y de comunicación desde etapas tempranas manejan sistemas de bajo costo y alto costo y bueno, es espectacular realmente.
Bueno, terminando aquí con esta parte, digamos, de los dispositivos y la asistencia, otra cosa llamativa que también está apoyada con ingeniería y demás es el tema de la independencia para conducir, o sea, les acondicionan de acuerdo a sus necesidades los vehículos. Una pregunta, Señora, señor. la pregunta es que si ustedes aprendieron a usar el dispositivo ocular de iPhone. Sí, pues de hecho no es nada difícil. Cuando quieran nos reunimos y lo hacemos en un momento. Eso es fácil la programación y la organización de eso en el proceso. Sí, es solamente configurarlo, básicamente, para poder hacerlo. Algunos pacientes nos han preguntado. Sí, pues saben que pensando en eso podríamos hacer como una especie de video tutorial para que los pacientes lo puedan hacer. No todos los modelos de Apple, ni todos los modelos o sea, de celulares ni de tablets lo tienen, sobre todo los más recientes son los que lo tienen. Si ustedes están de acuerdo, yo me pongo y hago la búsqueda de a partir de qué modelos los tienen y miro a ver cómo puedo generar un videito o algo así como tutorial para que puedan acceder o sea, para que sea fácil hacerlo, porque es básicamente como grabar la pantalla mientras se está haciendo el proceso para hacer la configuración. Mucha gente no sabe adecuar la luz de la habitación. Entonces, si uno se hace frente a una ventana, los ojos se someten demasiado. Sí, e incluso también incluso para poder como enseñarle al dispositivo, como para hacer la prueba inicial, se necesita también tener una buena luz, no puede estar uno a contraluz, tiene como sus especificaciones y sus situaciones allí para que pueda funcionar, sí, de acuerdo. Y la otra pregunta es que si de toda esa infraestructura se usa para otras enfermedades. Claro, esto pues lo usan en rehabilitación en otras enfermedades neuromusculares, en lesiones de médula espinal, en rehabilitación para ACV y también lo usan, por ejemplo, en pacientes con polineuropatías y pacientes con esclerosis múltiple. O sea, ellos, de hecho, esas visitas, por ejemplo, que hacen a otros lugares para ver pacientes, no solamente ven pacientes con ELA, sino que ven pacientes con otras patologías neuromusculares o neurológicas, pues que requieren rehabilitación. Sí, el centro de rehabilitación está dividido en la parte de rehabilitación infantil y la parte de rehabilitación de adultos. Y ven muchas condiciones de salud. Los fisiatras están divididos en los que son infantiles y adultos. Ellos particularmente tienen una clínica grande de de enfermedades neuromusculares que está dividida en 19 subclínicas. Tienen pacientes en tratamiento con atrofia muscular espinal, con distrofias musculares, con ataxia de Friedreich y tienen también la de ELA. Es decir, esto es como lo que estamos presentando de ELA, pero realmente el centro es grandísimo. De neuromusculares manejan 9 subclínicas, hacen ensayos clínicos, tienen el ensayo clínico de Tofersen, por ejemplo. O sea, es realmente grande. Estamos centrados en ELA, pero manejan de todo, neuromuscular y no neuromuscular. ¿No? Neurorehabilitación, por decirlo de alguna manera, en general. Yo me quedo aquí perdida viendo solo la presentación y no los puedo ver a ustedes. No sé si de pronto hay alguna otra pregunta mientras tanto o voy avanzando.
Avanza. Avanza, Pili. Listo, perfecto. Entonces, incluso también, por ejemplo, para los pacientes que son gamers o que en algún momento eventualmente se puedan aproximar a esto, les generan también como adaptaciones a las diferentes consolas para que puedan mover y seguir haciendo sus juegos, por ejemplo, con movimientos solamente de los pulgares, de las manos, de los pies o incluso a veces de la cabeza o el mentón, de acuerdo a lo que ellos pues requieran, lo cual también es maravilloso porque es vincular como esos procesos naturales de vida y esos gustos a la evolución de las diferentes enfermedades y al mismo proceso de rehabilitación como tal. El otro punto, que es el punto de comunicación aumentativa y todo esto que tiene que ver que lo hace fonoaudiología, pasa por hacer la valoración inicial y recomendar los diferentes instrumentos, como lo mencionaba la doctora Sandra, desde amplificadores de voz hasta aplicaciones que les pueden ayudar para generar a través de la escritura, obviamente, todo el proceso de voz. Incluso esta es la que ellos más utilizan allá, que es el Speech Assistant, que para nuestro caso cuesta prácticamente 100.000 pesos. Es una buena herramienta, es una buena estrategia. Los pacientes pueden generar también como grabación de su propia voz para hacer la reproducción como tal de las frases o las oraciones que necesitan. Nos mostraron también otras plataformas que se pueden utilizar, que se pueden emplear incluso para temas de clonación de voz, y tienen los procesos también de banco de voz para pues, facilitar esa individualización del paciente y esa identidad en el paciente, que yo creo que es una de las cosas también más valiosas en estos procesos de comunicación. El mantener la voz le da al paciente identidad y le da a la familia, a la comunidad, a todo el resto de personas como esa cercanía también al poder hacerlo. Una situación interesante aquí es que puntualmente dentro del hospital ellos no hacen tanto el seguimiento a la parte de deglución o la intervención en cuanto a la rehabilitación o la terapia de fonoaudiología dirigida a la deglución, porque ellos tienen un programa extramural. Entonces, todo esto es lo que hacen en el hospital, pero se tiene por su mismo sistema de salud un programa extramural, que es el que se encarga de ya hacer la fisioterapia pues que todo el mundo conoce, de hacer todo el seguimiento de lo que tiene que ver con deglución y nutrición, e incluso las visitas por sus médicos domiciliarios, su medicina familiar, y también otros temas importantes como el seguimiento por cuidado paliativo. ¿Qué resulta interesante de ese programa extramural? Que tiene contacto directo con el centro de rehabilitación. Entonces, cuando hay dudas o cuando hay cambios o situaciones que deben mejorarse, optimizarse o cambiar recomendaciones de los pacientes, del centro llaman a las personas del programa extramural y les comentan los cambios que pueden hacer, pero también las personas de este programa extramural hacen la retroalimentación a los especialistas del centro. Entonces, esa comunicación también permite que fluya mejor el proceso de abordaje a los pacientes, que es otra de las dificultades que tenemos nosotros aquí, pues con los sistemas de atención domiciliaria, que pues dependen mucho de las aseguradoras y que muchas veces solamente ofertan pues terapia física, ocupacional y fonoaudiológica cierta cantidad de veces por semana, que a veces está como rota esa comunicación entre lo que se requiere por parte del paciente en las valoraciones y lo que se ve en la clínica versus lo que ocurre en casa con la rehabilitación. Pues para destacar, hay muchas cosas para destacar de todo el proceso de lo que aprendimos, pero digamos que de forma resumida, están muy bien organizados. Obviamente esto ha sido un proceso para ellos grandote y están muy bien organizados y son súper juiciosos con sus horarios, han aprendido a manejar muy bien el tiempo. Los roles de cada una de las personas están claramente definidos. Por ejemplo, lo que nos decía Marla, se definió que la terapeuta ocupacional es la que va a aplicar la escala cognitiva, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas hacen que cada uno sepa qué tiene que hacer, en qué momento lo debe hacer y que no se hagan reprocesos. Y al final, pues hay muy buena comunicación. La evaluación que está enfocada en los problemas del paciente, esa atención centrada en el paciente es súper importante. La oferta que tienen de tecnologías para mejorar la calidad de vida es increíble y sobre todo, similar a lo que ocurre aquí, es así, el apoyo que tienen de la Asociación de Pacientes para cuando no hay recurso o no hay forma de acceder a ellos, poder tenerlas disponibles.
el tema de la telemedicina, que no es la telemedicina que tal vez nosotros nos imaginamos acá, sino que es el espacio dispuesto para este proceso, con todas sus intervenciones y con toda la facilidad que pueda existir en cuanto a conectividad y demás. El tema de las atenciones domiciliarias, que me pareció, o sea, nos pareció también una cuestión muy valiosa, muy importante. Y una de las fortalezas más grandes es el tema del programa extramural, ¿sí? La comunicación que tienen, las intervenciones que se hacen, todo el tema de el seguimiento de las alteraciones de la deglución, de la nutrición, y particularmente para el cuidado paliativo. Digamos que tuvimos la experiencia con uno de los casos donde, pues, por su condición clínica ya está en ese proceso de definir su proceso de muerte, y junto con la familia se habla, se organiza y demás, e inmediatamente acaba la reunión virtual, se comunica la doctora con la doctora de cuidado paliativo y programan la visita en casa para la siguiente semana para poder generar como tal todo el proceso de adecuación, ya sea de la sedación paliativa o de la muerte médicamente asistida, pero todo organizado en un corto tiempo y de una manera como muy agradable al final de cuentas para el paciente y Humana. para su familia, porque todo se puede hacer, sí, porque todo se puede hacer en casa. De forma similar a lo que ocurre con nosotros acá en Colombia, ellos tienen también aprobada por legislación la muerte médicamente asistida, entonces eso digamos que es una de las cosas también en las que somos muy parecidos. Y si bien nosotras vemos muchas cosas buenas allá, también tenemos que resaltar las fortalezas que podemos tener nosotros acá, y es que pues tenemos una buena red de apoyo en la comunidad a través de los programas de pacientes, por ejemplo, ACELA, pero también las comunidades, no solamente con los hijos o la familia directamente, sino incluso con los vecinos que a veces pueden apoyar el cuidado y como incluso a veces hasta económicamente en las diferentes personas o familias que cursan con la enfermedad. El apoyo psicosocial nos dio la impresión que tenemos un poco más de fortaleza en ese sentido en cuanto al apoyo que se puede hacer a través de psicología, de trabajo social. Allí, de alguna manera, todo el equipo brinda ese apoyo psicosocial, que creo que lo hacemos también nosotros acá, pero tenemos además como esas figuras un poco más representativas en cuanto a psicología, trabajo social e incluso psiquiatría. El apoyo de enfermería, que es muy importante, pero particularmente los programas que tienen que ver con cuidadores. Si bien ellos hacen un abordaje allí con los cuidadores, creo yo que nosotros lo tenemos un poco más estructurado y le brindamos un poco más de atención a ese proceso. Y lo otro en cuanto a genética es que si bien nosotros tenemos demoras en la realización de los estudios y demás, la asesoría genética, y eso lo entendí ya cuando volví yo acá, ellos allá no tienen genetistas, sino como consejería genética que si bien la pueden hacer los médicos, también la hace enfermería. Yo creo que el hecho de que nosotros acá tengamos especialistas o magíster en genética también nos da un poco más como que nos amplía un poco más la visión al respecto. Creo que eso es muy valioso. De lo que vimos, a todos los pacientes allí les hacen los genes más comunes, el C9orf72, el SOD, el TDP43, todas estas cosas las hacen, pero digamos que si salen negativos, allí queda, a menos de que sea un paciente con antecedente o historia familiar o alta probabilidad pues de una gela familiar, donde amplían el panel. También hacen ataxinas. Y pues esto me pareció interesante y muy importante. Y pues así como para cerrar un poquito esto y dar pie a las preguntas, creo que tenemos, dentro de lo que vimos también, en cuanto al conocimiento de la enfermedad y en cuanto a las intervenciones que hacemos y a lo que conocemos de guías y de tratamiento, estamos muy bien. Creo que no tenemos diferencias en ese conocimiento. Creo que nosotros nos basamos muy juiciosamente en las recomendaciones internacionales, en lo que viene desde allí. Obviamente tenemos muchas cosas por mejorar y por aplicar, que creo yo debemos aprender también de esa experiencia, y es la organización que se tiene. Y que no, pues vamos para adelante, porque necesitamos que estos centros estén disponibles para todos los pacientes, pero que además podamos hacerlo de la mejor manera.
Creo que yo creo que ambas, pero digamos que hablo a título personal, vengo como con muchas ideas y mucha expectativa y espero que todo esto lo podamos poner en funcionamiento. Ujú. ¿Ya? Perdón, una pregunta, ¿qué pueden implementar en el hospital de lo que aprendieron? Entonces, lo primero que, y de hecho ya lo hablamos, es el uso como tal de algunos formatos también para facilitar la atención clínica. Nos gustó mucho, por ejemplo, el tema de la información que se le brinda al paciente respecto de las valoraciones que va a recibir. Si bien Norma, que nos ayuda mucho con este tema, les brinda la información y viene programada también por horarios, nos parece como más cercano y más personalizado el hecho de que el paciente pueda tener como su confirmación y que incluso sepa quién es la persona o las personas que lo van a valorar. Creo que eso es de las primeras cosas que se van a implementar y estamos en ese proceso de organizar bien los formatos y lo que se va a hacer para poder empezar a implementarlos. Adicionalmente a eso, dentro de lo que se vio en la charla con Marla y que no lo puse aquí, ellos tienen como una información que se les da a pacientes con los diferentes aspectos de la enfermedad, con la progresión, diferentes recomendaciones e incluso con páginas oficiales a las que pueden acceder para tener información. Nosotros ya desde hace algunos meses venimos trabajando en eso. De hecho, María José, que pues, es la enfermera que nos estaba también ayudando con toda la parte documental, nos ha ayudado a adelantar bastante y eso se pasó ya este lunes a calidad y a comunicaciones como para empezar también a generar la cartilla formal para poderla entregar a nuestros pacientes y que conozcan un poco más de la enfermedad de una forma objetiva, clara y no con toda la información que puede ser abrumadora que uno puede encontrar en Google o demás. Y que tengan pues fuentes de información también relevantes. Ya poco a poco lo que estamos haciendo también es reunirnos con los diferentes grupos de fisioterapia, terapia respiratoria, terapia ocupacional, para ver cómo podemos empezar a implementar estas cosas y el puente que tenemos allí por explorar con la parte de ingeniería en la facultad, en la universidad. Ustedes no sienten que Sí. ellos están viviendo como en otra realidad. O Es sea, como que en un futuro que, no sé cómo explicarlo. Por un lado, es como que, wow, tienen muchos más recursos y pueden tener muchas más cosas como eso que atiende a un paciente en una habitación, que no parece una cita médica. Eso me parece wow. Pero también por otro lado, el hecho de que tengan que apostarle tanto a la independencia, que yo sé que es importante, es porque tampoco tienen la red de apoyo que tienen acá. Ujú. ¿Verdad? Y esto también dice mucho también de la cultura. Pero sí, sí, yo veo la presentación que hizo ahorita Cassidy y, ¿cómo se llama la señora que dice? Bueno, ella, Marla. Marla, y ahora la de ustedes es como que, wow. sí, lo que pasa, Marce, es que obviamente es otro sistema de salud, son otros recursos económicos, son otras situaciones Claro. culturales. Mira que, por ejemplo, que el psiquiatra pueda ir a ver a los pacientes al domicilio, es algo que en Colombia no es así de Ah, sencillo. Nuestros recursos en salud y nuestro sistema es así, por ejemplo. total. Entonces, o sea, es diferente, pero muchas de las cosas que vimos se pueden hacer acá y de eso estamos seguras. Trajimos muchas ideas y estamos de acuerdo que no vamos a poder implementar todo porque nuestro sistema de salud no lo permite, pero sí muchas. Ahora, a mí hay algo que particularmente nunca había visto, pues ya yo llevo casi 10 años en neuromusculares y fue algo que a mí me parece que es una pauta que nosotros debemos explorar acá. Y es que miren, ella en el programa tiene 90 pacientes con él, 90 y solo uno tiene traqueostomía. El manejo ventilatorio es espectacular, pero hacen algo ventilatorio que en Colombia no hacemos. Yo nunca lo he visto, ni en niños y adultos, ni siquiera en él. Y es que no tienen traqueostomía porque esos pacientes durante el día los ventilan, pero de manera no Manguerita. permanente con la manguera bucal. Entonces, el Sí. paciente eso le da la oportunidad de hablar,
de comer, de expresarse, de reírse, de hacer todo lo que quiera y se ventila solo cuando tiene la sensación de falta de aire. Es decir, que de día no tiene que estar con el BIPAP, ni la máscara facial, ni la orofacial, ni la nasal, sino es solo ventilación intermitente. Miren que yo nunca he visto eso. A mí sí me gustaría que eso lo exploráramos más. ¿Y por qué no se hace aquí? Porque no tenemos sé. o sea, yo creo que es en realidad porque no tenemos El equipo. el aparato disponible, el equipo, o sea, ni siquiera es el equipo porque es el mismo ventilador, sino la pieza como tal disponible. Imagínate. Sí, porque es el mismo BIPAP, el equipo es el mismo, hicimos muchas preguntas con relación a eso, o sea, el equipo es el mismo equipo de BIPAP, pero solo que es la máscara, digámoslo así, que no es nasal ni por acá, sino que es una pieza bucal. Sí. Yo nunca he visto que eso lo hagan. Estoy hablando con una neumóloga de neuromusculares de niños, me dijo que también lo ha visto en otros países para niños más grandecitos, porque tienen que tener la suficiente instrucción para meter el aire en el momento en que se les acabe, pero en adultos es mucho más fácil. Y miren, otra vez les digo, 90 pacientes y uno solo con tráqueo y eso, porque está realmente muy malito, tuvo una neumonía, se complicó, quedó inconsciente, esas cositas. Pero los demás son 89 pacientes muy bien ventilados. Imagínate. Qué locura. Sí. Y además eso expande también su pronóstico de vida. Claro. Claro. No, si Y ustedes ahí, van a un encuentro de Alianza Mundial de ELA, ahí ustedes se sienten en Disney. Es una cosa loca. Uno vuelve como inspirado, como que quiero hacer tantas cosas. O sea, si ustedes creen que Canadá está volando, no se imaginan lo que hacen otros países. O sea, y entonces ponerlos a todos en una misma habitación. Orlando, yo sé que te estoy dando ideas, pero no. Poner a todos los profesionales de la salud de ELA, del mundo, presentando qué están haciendo ellos para mejorar la calidad de vida, para mejorar el tratamiento clínico, para mejorar todo, como las campañas, los programas que tienen para cuidadores, para los hijos, es una cosa de otro mundo. Y también el rol de la terapeuta ocupacional es tan importante como el de la fisiatra. O sea, esto no, aquí en Colombia la terapeuta ocupacional no es por nada, pero siento que es muy básico, es como el tema de función, pero no un tema de cómo mejoro la vida de esta persona. Allá la terapeuta ocupacional hace de cuánta vaina. pues aquí, ayer justamente hablando con una de las terapeutas ocupacionales del hospital, me decía ella, es que terapia ocupacional no es ir a pintar mandalas y a hacer bolitas con plastilina, o sea, terapia ocupacional es esto, es intervenir en la vida del paciente de tal manera que se pueda sentir independiente y pueda ser lo más independiente posible. Entonces yo creo que Cambiar el chip. necesitamos mostrar el verdadero rol que tiene la terapia ocupacional, sobre todo en estos casos. O sea, yo creo que nosotros estamos subestimando mucho el trabajo que tiene terapia ocupacional. Pero también en ellas mismas es que cambien su chip, porque nada les está impidiendo que cambien la manera en que implementan los protocolos o en que, o sea, la función se va a obtener, solo que va a cambiar el método en que lo hacen. ¿Qué ibas a decir, Mr. President, que te interrumpí? Acá tenemos atención domiciliaria. Pero ellos no tienen ningún conocimiento en ELA. Entonces, ¿se pierde? Entonces se pierde el discurso que ustedes, el recurso, perdón, se pierde el recurso que ustedes mencionaban. De las visitas domiciliarias. Sí, ahí es donde yo creo que tenemos la brecha más grande. Y pues no sé, algo se nos tendrá que ocurrir y de alguna manera tendremos que ir solucionando esto. Yo he pensado en varias cosas desde, no sé, yo creo que tenemos que
llevar la educación a esos procesos domiciliarios, que no sé cómo hacen en algunos lugares, que tienen que certificar a las personas para hacer las diferentes intervenciones domiciliarias, puede ser, y ya en últimas pensar en tener nuestro propio proceso de atención domiciliaria dentro del hospital, que sería, digamos, como lo ideal. Obviamente esto depende de muchas voluntades, incluido allí el tema de aseguramiento y de contrataciones y demás, pero yo creo que ese terminaría siendo tal vez una de las mejores maneras de hacerlo. Hay propuestas, hay ideas, y yo creo que voluntad de algunas partes también hay para poder hacerlo y mejorar el tema domiciliario. Bueno, ¿y qué aprendieron ellos de acá? Bueno, aprendieron que definitivamente, o sea, creo que quedó claro para ellos que aquí la red de apoyo familiar e incluso social es muy, muy grande y es muy importante. Aprendieron también que pues nosotros de igual manera tenemos el conocimiento para poder aplicarlo, o sea, y yo creo que también se dieron cuenta de la motivación que existe para mejorar, ¿sí? Que estamos buscando acercarnos como al mejor tratamiento y a la mejor intervención. Y algo que yo creo que más que aprender fue algo que a mí no me sorprendió, pero me motivó también mucho, y es ver la calidad humana del trato con los pacientes, del trato incluso con nosotras, que fue, o sea, fue una cosa absolutamente espectacular. Yo me sentí absolutamente bienvenida y absolutamente en casa estando allí. Eso fue algo maravilloso. Sí, son un amor. Es Sí, impresionante. eso es cierto. Sí, o sea, es otra cultura. Y no es desde la superioridad, sino como que cómo te ayudamos. Todos están como, ¿cómo los ayudamos? Es hermoso. Sí, no. Total. O sea, tanto así que dentro de las cosas, bueno, esto viene ¿se alcanzan a verlo? Sí. Esto viene en físico, que es todo el folder ay, pues pucha, es que lo tengo lleno de papeles, que es todo el folder que ellos les entregan a los pacientes. Lo tengo lleno de papeles acá. Todo el folder nos entregaron como toda la información que ellos entregan, nos dijeron, miren, con toda tranquilidad ustedes pueden traducirlo, organizarlo, adaptarlo. O sea, Lindos. es una Sí, no cuestión son de... celosos con la información. Sí, no, para nada. No, y nos dieron las tarjetas de todos, como tarjetas como de 60 personas, para cualquier cosa que necesitemos preguntarles. O sea, Buenísimo. realmente quieren apoyar. Sí. Qué bien. No, y me alegro que hayan tenido esa oportunidad y yo sé que no se van a quedar de brazos cruzados. O sea, uno vuelve con una emoción de ver cómo implementa, así sean pequeños ajustes, va a ser un gran cambio en la calidad de vida y en el tratamiento clínico que le den a los pacientes. Así que, nada, muy felices por ustedes y gracias por haber pues tomado la invitación de parte de Acela de ir hacia allá, porque sabemos que van a beneficiar a muchos, muchos pacientes. Y Mr. President, no sé si querías decir algo. Sí, claro, hay que buscar más recursos para más intercambios. Claro. Muchas gracias, no, gracias a Muchas ustedes por gracias. el esfuerzo, por apoyarnos, por enviarnos. Llegamos felices y vamos a ver que vamos a implementar cosas. Súper. Sí, Bueno, nos muchas. mantienen actualizadas, que queremos publicar también en redes, como que, bueno, ya vamos a publicar que ustedes fueron, pero también como que si hacen cambios o algo, sería chévere y podemos taguearlos a ellos para contar, pues, en nuestras redes que estamos haciendo eso. Claro que sí. Claro que sí.
No sé si Guillermo les comentó que él se va a presentar en Canadá. Sí, O sea, él nos comentó hace 8 días. que va a presentar lo que han hecho en el HUN. Sí, sí, señor. Él nos comentó, de hecho, yo tenía una presentación, ya estamos como construyendo la presentación que se va a hacer con los datos, con todo lo que tenemos para mostrar también allí. Estamos adelantándola desde ya. Sé que esa reunión va a ser en diciembre en la reunión pues del ¿Y Simposio Internacional. van a ir? Yo todavía no lo tengo claro, pero pues estoy mirando a ver si puedo. Sería increíble. Sí, sí, sí. Pues, Aún no sabemos, pero vamos a ver, ¿cierto, Pili? Y si podemos, vamos. sí, sí, sí. Sí, empujen porque ustedes no saben, o sea, es una cosa loca. Yo cada vez que voy, vuelvo con Tobis, me regalan Tobis. Entonces Qué mandamos amor. por carga y nos mandan una cantidad de cosas. O sea, es como que, ¿qué quieren? Porque los pacientes cambian de dispositivo cada año y son dispositivos que están en muy buen estado y los tienen en una bodega y no se los puede dar a un paciente nuevo, no que se quedan ahí guardados en caso tal que alguien necesita un reemplazo mientras tanto. O sea, no, es una cosa de otro mundo. Pero bueno, me distraje. Felicitaciones, muchas gracias y No, estamos en contacto. muchas, muchas gracias a Claro que ustedes sí. por esta oportunidad. Feliz, Ha sido Súper. maravilloso. gracias nuevamente. Bueno, feliz día, feliz fin de semana. Marce, una pregunta aparte. ¿Tú dónde eres? Barranquilla. Ah, ya, por el acento. Yo soy de Cartagena, pero lo sentí. Bueno, Por chao. ahí estamos, vecinas. Chao. Bueno, chao, feliz día. Muchas gracias. Gracias a ustedes.